Una vez más, cordiales saludos. Les damos la bienvenida a esta revista de prensa en español, aquí en nuestro plató Afrique Media. Empecemos esta revista de prensa por el continente africano en general y particularmente por el país de las maravillas, claro que sí, Guinea Ecuatorial, donde la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial publica en primera plana reunión del Consejo Interministerial. La Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial indica que los miembros del gobierno se reunieron en Malabo, capital ecuatoguineana, en el Consejo Interministerial, es decir, en las columnas de la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial, ya disponible en su vendedor de periódicos. Pongamos la llave bajo la estrella de paja, en el país cuyas maravillas crecen como las setas, por supuesto, Guinea Ecuatorial, donde la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial pone en primera página el proyecto de ley general de aviación recibe el apoyo del Parlamento. La Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial cree que el primer ministro del gobierno, Vicente Eyatotomi, compareció ante el Parlamento para presentar el proyecto de ley general de la aviación civil en Guinea Ecuatorial. A leer las demás informaciones en el sitio web www.guineaecuatorialpress.com. Fuera de las fronteras africanas. En España, el periódico ABC trae en primera plana huelga contra España. El periódico ABC subraya que los sindicatos echan hoy un pulso al gobierno para las reformas y Rajoy les advierte que mantendrá el rumbo fijo porque ya se ven los resultados. Es decir, a leer en editorial y en la página 16. El periódico también titula dimite el concejal responsable del Madrid Arena tras ser imputado, es decir, en las columnas del periódico español ABC. Otro periódico español, La Vanguardia, en primera página escribe la huelga general irrumpe en la campaña electoral. El periódico La Vanguardia publica que ningún partido, excepto el Partido Popular, celebrará hoy actos políticos. El periódico igualmente nota que los desahucios y desigualdad marcan el segundo párrafo de la etapa Rajoy, es decir, en las columnas del periódico La Vanguardia. Dejemos España. En Argentina, el periódico La Razón en primera plana pone Macri tomará el control del subte. El periódico La Razón releva que enviará un proyecto a la legislatura para hacer efectivo el traspaso a partir del 1 de enero. El periódico asimismo cree que aprovechó para criticar al gobierno nacional por la falta de obras y evitó hablar de un aumento en la tarifa, es decir, en las páginas 4 y 5 del periódico La Razón. Dejemos Argentina. En Chile, el periódico La Tercera publica en primera página error del PS en contienda por Ñuñoa deja a Sabat al borde de la reelección. El periódico La Tercera indica que la solicitud de nulidad podía presentarse hasta 6 días después de elección, pero el partido de Maya Fernández solo presentó una reclamación. El periódico también anuncia que la directora PS analiza estrategia para evitar que los votos de la mesa CRES de varones que favorecen al alcalde ñuñoíno sean reconocidos, es decir, en las columnas del periódico La Tercera. Clausuremos esta revista de prensa por México con el periódico El Financiero, que pone en primera plana el peso bajo presión por la incertidumbre global. El periódico El Financiero cree que la incertidumbre sobre el futuro económico de Estados Unidos y Europa presionó la cotización del dólar a su nivel más elevado desde finales de agosto. Las demás aclaraciones o informaciones son a leer evidentemente en las columnas del periódico El Financiero. Señoras y caballeros, distinguidos televidentes, aquí es donde nosotros vamos a poner un término a esta revista de prensa en español. Muchísimas gracias de su atención prestada y sobre todo, hasta la próxima edición.